Sientes en tu hogar un peso inexplicable, como si el ambiente fuera extraño, las conversaciones más tensas y la paz distante. Dios te advierte, tu hogar esconde algo que necesita ser expulsado hoy. No es solo un sentimiento, es espiritual. Y si has estado enfrentando peleas sin razón, cansancio persistente o angustia constante, no ignores esta advertencia. Tu hogar podría estar siendo invadido, pero Dios no te revela esto para asustarte. Te lo muestra porque quiere liberarte. Quiere restaurar la ligereza, la comunión y la presencia. Lo que vino a destruir será desarraigado, y lo que parecía perdido será restaurado. No terminarás esta etapa de la misma manera que la comenzaste. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado. Y todo comienza ahora con una decisión: permitir que Dios purifique lo invisible para que lo visible pueda florecer de nuevo. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación dentro de tu propia casa? Como si el ambiente fuera pesado, como si algo invisible te absorbiera la energía y te quitara la paz, incluso cuando todo parece silencioso. Bueno, tal vez pienses que son solo pensamientos o que es el estrés de la vida diaria, pero ¿y si es mucho más que eso? ¿Y si Dios está tratando de mostrarte que hay algo dentro de ti que necesita ser expulsado hoy, antes de que crezca y se apodere de todo? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque esta palabra no surge en vano. Hay personas que no pueden dormir bien, parejas que pelean sin motivo, niños que lloran sin motivo alguno y hogares que se han convertido en campos de batalla espirituales. Y todo esto comenzó con algo que se permitió, a menudo sin darnos cuenta. Y Dios te dice, no ignores esta advertencia, no dejes para mañana lo que necesita resolverse hoy, porque tu hogar podría estar dominado por algo que ni siquiera puedes imaginar. ¿Sabes cuando entras a un lugar y sientes una paz inexplicable? O lo contrario, cuando llegas y sientes una pesadez en el aire, incluso sin que nadie diga nada. No exagero, es espiritual. Y sí, tu hogar puede llevar marcas, acumulaciones, puertas abiertas que han dado paso a presencias, hábitos o influencias que no provienen de Dios. Y mientras pienses que esto es normal, estas cosas seguirán ahí, actuando silenciosamente, retrasando tus bendiciones, perturbando tu rutina y minando tu fe. Quédate conmigo hasta el final, porque esta palabra es para ti, que has intentado resolverlo todo por tu cuenta, que has rezado por qué las cosas no cambian. Quizás lo que te impide avanzar no esté afuera, sino adentro, dentro de tu casa, dentro de tus paredes, dentro del entorno donde deberías descansar, pero solo encuentras tensión. Dios dijo, tu casa esconde algo que necesita ser expulsado hoy. Y esto no es una frase simbólica ni una metáfora, es un llamado directo. Algo ha entrado a través de palabras, actitudes, vicios, recuerdos, objetos, comportamientos, y ha abierto una brecha. Y hasta que esta brecha se cierre, el cielo permanece en silencio. Pero hoy, Dios ha decidido hablar, y te habla ahora, porque quiere restaurar la paz que te robaron. Quiere purificar el ambiente que fue contaminado y quiere morar verdaderamente donde hoy hay confusión. ¿Has pasado por esto alguna vez? ¿Te has preguntado por qué ciertas cosas nunca se resuelven? ¿Has sentido que algo invisible bloquea tus oraciones, tus sueños, tu familia? Entonces, presta atención, porque esta etapa que estás viviendo terminará como empezó. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado, pero necesitas enfrentar lo oculto y debes hacerlo ahora. Lo que viene a continuación puede que te sacuda, pero te abrirá los ojos, porque Dios no te advierte por casualidad. Él quiere actuar, pero necesita que lo veas. Él quiere actuar, pero necesita que lo veas. Y si en algún momento de estas palabras sentiste que algo dentro de ti se conmovió, que algo te conmovió, te confrontó o incluso te describió, no te lo guardes. Escribe aquí en los comentarios qué es lo que más te ha despertado hasta ahora.
A veces, lo que experimentaste es justo lo que alguien necesita leer para darse cuenta de que no está solo en esta guerra. Tu experiencia, tu dolor, tu superación pueden ser una respuesta para otra vida, y cuando compartimos, la sanación comienza a circular. Tu participación aquí es lo que mantiene vivo este canal. Al comentar, dar me gusta o suscribirte, ayudas a que este mensaje llegue a quienes estaban a punto de rendirse. No es solo presionar un botón, es plantar una semilla. Y cada me gusta, cada suscripción, cada palabra que dices en los comentarios, fortalece esta comunidad de fe que crece cada día con un solo propósito: escuchar lo que Dios dice y permitirle transformar todo lo que nos rodea. Así que, si este tema te resuena, si te tocó algo profundo, demuéstralo con un simple gesto. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Para mí, no, sino para lo que Dios quiere hacer en el hogar, en la mente y en el corazón de quien esté listo. Hay días en que la atmósfera en casa parece inexplicable. Nada ha pasado, nadie ha dicho nada, pero el aire es denso, las palabras salen entrecortadas e incluso el silencio pesa. Las pequeñas cosas se convierten en discusiones. Una mirada malinterpretada se convierte en conflicto. Las personas se distancian, aunque estén bajo el mismo techo, y todo esto se acumula como polvo invisible que sofoca, sin que nadie se dé cuenta de dónde viene. Lo cierto es que hay batallas que nacen en la intimidad del alma y se reflejan en el entorno que llamamos hogar. Y aunque insistimos en tratarlas como malos momentos, cansancio o estrés, la verdadera raíz sigue ahí, oculta, alimentando todo esto. ¿Cuántas veces te has sentido cansado en casa sin haber hecho nada agotador? ¿O has sentido que por mucho que te esfuerces por mantener la armonía, siempre surge algo que crea confusión? La sensación es como si algo estuviera fuera de lugar, como si vivieras en un entorno donde la paz es pasajera, como si esperaras la siguiente chispa que desate el caos. Y aquí es donde muchos se dan por vencidos. Empiezan a pensar que el problema es la otra persona o que la vida es así. Pero, ¿y si toda esta opresión tiene un nombre? ¿Y si este peso no es emocional, sino espiritual? No es exagerado decir que algunos hogares están espiritualmente contaminados, no porque Dios se haya alejado, sino porque algo ha entrado, y ha entrado por las grietas. Heridas que nunca se han resuelto, ofensas que nunca se han perdonado, palabras que han herido y no han sanado. Ha entrado por las brechas abiertas por hábitos, adicciones, objetos, contenido o incluso pensamientos que parecían inofensivos. Poco a poco, estos elementos comienzan a moldear la atmósfera del lugar, y el hogar, que debería ser un refugio, se convierte en un lugar de tensión. La mente empieza a acostumbrarse al conflicto, como si fuera normal. La mentalidad se moldea por la repetición de lo que duele, y el alma se queda sin espacio para respirar. Por eso, cuando Dios te dice que algo necesita ser expulsado hoy, no es solo una corrección, es un acto de liberación. Es como si te diera una llave y te dijera: ya no tienes que vivir en este patrón, porque hay una verdad oculta detrás de muchos de los sentimientos que has estado ignorando. Esa angustia repentina, ese insomnio recurrente, esa irritación repentina, nada de esto sucede por casualidad. Hay un impacto espiritual detrás de lo que tus ojos naturales no pueden ver. Cuando el entorno está cargado espiritualmente, todo en él empieza a absorber este peso. Las relaciones se desgastan, las decisiones se vuelven más difíciles e incluso el cuerpo empieza a responder con fatiga excesiva, enfermedades inexplicables y falta de energía. La casa se convierte en un campo de tensión constante y quienes la habitan empiezan a normalizar lo que es completamente anormal. La falta de ligereza se vuelve rutina. El vacío espiritual se convierte en un paisaje. Y cuando esto sucede, la voz de Dios debe resonar con más fuerza para sacudirte. No ignores esto. Echa fuera lo que está oculto. Este viaje de transformación que Dios te guía hoy
comienza con la conciencia. No puedes expulsar lo que aún no has identificado. Y el primer paso es dejar de fingir que todo está bien cuando el entorno ya clama por ayuda. No se trata de perfección, se trata de limpieza. No se trata de culpa, se trata de claridad. Dios está revelando con amor qué hay detrás de las peleas sin sentido, la frialdad que se ha instalado, la dificultad para orar en casa, la sensación de que algo siempre se detiene a último momento. No se trata de imaginar demonios en cada rincón, sino de reconocer que la casa donde vives también necesita ser espiritualizada, protegida y honrada como un lugar donde Dios es bienvenido, porque de nada sirve buscar guía externa si el entorno donde duermes, despiertas y vives está en conflicto. La presencia de Dios no comparte espacio con aquello que te roba la paz. Y si hay algo que impide la plena manifestación de su presencia en ti, hoy es el día para enfrentarlo de frente, con verdad, con valentía, con autoridad. Por difícil que parezca, no fuiste elegido para vivir en un estado de asfixia. Esta atmósfera pesada no es el final de tu historia, es solo el entorno en el que Dios ha decidido actuar. Porque antes de que la bendición se manifieste en el exterior, Él quiere arreglar el interior. Y el interior comienza con tu hogar, con tu sala, con tu dormitorio, con tus conversaciones, tus hábitos, tus decisiones que nadie ve, pero que influyen en todo. Y cuando empiezas a permitirle limpiar, aunque duela, aunque te confronte, Él restaura lo que parecía imposible. Si este extracto te pareció comprensible, deja la frase "mi casa necesita respirar" en los comentarios. A veces, un simple comentario como este ya es el comienzo de una liberación. Y para muchos es el primer paso de un cambio que empieza siendo invisible, pero que pronto lo transforma todo. Hay momentos en los que ya no soportamos andar en la oscuridad. Oramos, pedimos dirección, clamamos en silencio en nuestro corazón y preguntamos: Dios, ¿qué está pasando? Pero lo que muchos no comprenden es que cuando el cielo parece estar en silencio, a veces es porque Él ya ha hablado y espera que lo escuchemos de verdad. Algunos no lo saben, pero el video que acaban de reproducir no es solo contenido aleatorio, es una respuesta clara, directa y precisa. Y si tu espíritu es sensible, lo percibirás sin esfuerzo, porque lo que se revela aquí va más allá de un consejo. Es una advertencia y también es una señal de amor. Dios vio lo que nadie más vio, oyó lo que se decía a puerta cerrada, sintió lo que no tuviste el valor de admitir, ni siquiera a ti mismo. Presenció el momento exacto en que la atmósfera de tu hogar comenzó a cambiar, cuando la risa se volvió más rara, cuando las puertas se cerraron con más fuerza, cuando la comunión se convirtió en silencio y la complicidad en exigencia. Y no te confronta para avergonzarte, te llama porque te ama, porque sabe que hay algo ahí que, si no se corta hoy, seguirá echando raíces profundas, y esas raíces no son buenas. ¿Pediste una señal? Pues recíbela. Esto no puede continuar. Esta tensión disfrazada de normalidad, este malestar que llega sin explicación, esta lucha cíclica que siempre termina igual. Esta fatiga espiritual que ya se ha convertido en frialdad, ya no hay forma de camuflarla. Dios grita en lo profundo de tu conciencia: hay que expulsar algo hoy. Y cuando habla, no es para crear miedo, es para abrirte los ojos, es para cambiar el rumbo, es para romper ciclos. Y cuando Dios decide intervenir, no le pide permiso al caos. Llega y empieza a revelar lo que hay detrás de eso que llamaste coincidencia. El impacto de esta palabra es profundo, porque toca un punto que muchos evitan. El hogar es el lugar más íntimo de la vida, es donde nadie ve, donde lo que ocurre tras bambalinas es real, donde la fachada se derrumba, y es precisamente por eso que Dios comienza allí, porque no solo quiere cambiar tu vida pública, quiere restaurar lo que sucede en privado, en los detalles, en la rutina, en los pequeños gestos que, juntos, definen la atmósfera de todo el hogar. Y sí,
Esta transformación comienza cuando enfrentamos la verdad oculta con honestidad. Hay decisiones que debes tomar, y no son grandes, sino pequeñas pero con gran poder, como lo que permites entrar a través de la pantalla del televisor, como el tono con el que respondes, como las palabras que has aceptado en tu hogar, dichas por ti o por otros. Porque todo esto construye o destruye, alimenta o vacía. La casa donde mora el Espíritu de Dios necesita ser cultivada con temor, con sensibilidad, con vigilancia. Y si algo ha entrado y distorsionado este lugar, hoy es el día para reposicionarlo todo. Dios no solo te señala el problema, te llama a ser parte de la solución, porque hay cosas que solo tú puedes decidir, solo tú puedes decir, ya basta. Solo tú puedes romper el ciclo y comenzar una nueva mentalidad. Y cuando esa decisión proviene del Espíritu, no hay peso que pueda permanecer. No hay oscuridad que se resista. Ahí es cuando comienza la liberación, silenciosa, pero poderosa, invisible, pero con un impacto eterno. La revelación que llega ahora no está para condenarte, está aquí para liberarte. Está aquí para alinearte con lo que ni siquiera sabías que estaba lejos. Hay situaciones que has estado enfrentando con tus propias fuerzas, pensando que es solo una fase, pero la raíz del problema está ligada al entorno, a la espiritualidad que ha sido sofocada, alterada, devaluada, y por eso Dios te trajo aquí, porque hay algo dentro de tu casa que Él quiere purificar. Algo que necesita salir para que Él pueda entrar con total libertad. Y no pienses que es algo demasiado lejano o místico. A veces es un recuerdo que te niegas a soltar, una amargura que has alimentado tanto que se ha vuelto parte del mobiliario, un patrón de comportamiento que se ha transmitido de generación en generación y que ahora pesa sobre tus hijos, aunque no sepan por qué. Dios está rompiendo herencias espirituales que nunca debieron haber entrado. Está cortando acuerdos que se hicieron sin que te dieras cuenta. Y te dice claramente, ya no tienes que cargar con esto. Y todo comienza cuando dejamos de huir, cuando aceptamos mirar hacia adentro y afrontar la verdad que libera, la verdad que sana, la verdad que revela que lo que parecía imposible de arreglar puede, de hecho, restaurarse cuando Dios toma el protagonismo. Este no es un mensaje de juicio, es un llamado para que regreses a ocupar el lugar que el miedo y el cansancio te hicieron abandonar, porque quien lidera el hogar no es el problema, es quien lleva la presencia, y esta presencia quiere volver a reinar donde antes estaba excluida. Y por extraño que parezca admitirlo, el primer cambio comienza dentro de ti. Cuando tu corazón cambia, el entorno que te rodea cambia con él. Cuando te abres a la guía de Dios, todo a tu alrededor comienza a responder a esta nueva voz. Es como si tu decisión se convirtiera en una orden espiritual, y todo lo que estaba oculto, bloqueado, oprimido, comienza a ser expuesto y deshecho. Porque la presencia de Dios no solo visita, reorganiza, sino que ilumina lo que estaba en sombra. Y donde hay luz, no hay lugar para la oscuridad. Si sientes que esta palabra te habla, escribe la frase aquí en los comentarios. La verdad ha entrado en mi casa. Que esta sea tu declaración de apertura, entrega y valentía para seguir permitiendo que Dios revele lo que aún necesita ser expulsado. Cuando hablamos de restauración, muchos imaginan que solo hay que esperar a que pase el tiempo y que todo se resolverá solo. Pero no es así como funcionan las cosas espiritualmente. Hay momentos en que Dios espera con paciencia, pero también hay momentos en que se pone de pie y dice, basta, es hora de actuar. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Nehemías. No era sacerdote ni rey, ni tenía estatus ni influencia política, pero tenía sensibilidad espiritual, y eso fue suficiente para que Dios lo usara de una manera que dejó huella en toda una generación. Nehemías vio los muros de Jerusalén derribados, las puertas quemadas, y a las familias viviendo avergonzadas y temerosas. Le perturbó tanto que ya no podía ignorarlo.
Y esa es la diferencia entre alguien que simplemente observa y alguien con un propósito. Cuando Nehemías se enfrentó a la verdad oculta tras esa destrucción, la desorganización espiritual, el abandono, el dolor que había sido ignorado durante años, no culpó a nadie. Tomó una postura, asumió la responsabilidad de hacer algo, aunque no contaba con todos los recursos a su disposición. Y eso es exactamente lo que Dios te llama a hacer hoy. No se trata de arreglarlo todo de una vez. Se trata de reconocer lo que está en ruinas y decidir que ya no puede seguir así. El hogar donde vives puede haber sufrido muchos ataques. Quizás ha habido tormentas, palabras duras, crisis, pérdidas. Quizás los muros espirituales que protegían tu hogar se han derrumbado poco a poco. Pero hoy, al igual que Nehemías, estás siendo despertado para reconstruir esos muros. Y construir muros, espiritualmente hablando, es cerrar puertas a lo que contamina, es reforzar límites, es identificar lo que ha amenazado la paz de tu hogar y declarar con fe: ya no estoy aquí. Nehemías no solo observó la destrucción, sino que se acercó a ella, señaló lo que estaba mal, recorrió cada rincón de la ciudad de noche, sin focos, sin ser reconocido, solo con el corazón puesto en lo que debía hacerse. Y esto es importante. La restauración comienza tras bambalinas, cuando nadie mira, cuando decides cambiar de actitud, reorganizar, purificar entornos, pedir perdón, restaurar el altar de oración. Todo esto es espiritual. Todo esto tiene un impacto, porque cada decisión que tomas en silencio, motivada por la obediencia a Dios, cambia el entorno sin hacer ruido. La trayectoria de Nehemías también nos enseña que habrá resistencia. Cuando comenzó a reconstruir los muros, hubo adversarios, burlas y amenazas, pero no se detuvo. Sabía lo que hacía. Sabía que la obra era demasiado grande como para ser detenida por voces. De la misma manera, cuando comienzas este proceso de transformación en tu hogar, incluso podrías escuchar críticas. Quizás les parezca extraño a quienes te rodean. Incluso podrías enfrentar oposición espiritual. Pero cuando comprendes el valor de lo que estás protegiendo, tu hogar, tu familia, tu salud emocional, tu conexión con Dios, ningún ataque tendrá el poder de detenerte. Nehemías no solo restauró piedras y puertas, restauró el propósito. Unió a las familias en torno a una misión. Cada persona reconstruyó el muro frente a su propia casa. Y esto es demasiado simbólico para ignorarlo. Dios no te llamó a cambiar el mundo entero de una vez. Comienza con tu hogar, con tu parte, con tu posición. Si cada persona hace su parte con valentía, todo será restaurado. Este momento es más que simbólico, es profético. Hay áreas de tu vida que ya están en proceso de reconstrucción, aunque aún no lo veas con claridad. Y, al igual que Nehemías, estás rodeado de responsabilidades que a veces parecen insoportables. Pero el secreto no está en la fuerza de tus manos, sino en la firmeza de tu corazón. Cuando la presencia de Dios fortalece tu interior, tu exterior comienza a reflejar esa fuerza. Ahora quizás entiendas por qué esa incomodidad en tu hogar empezó a molestarte tanto. Porque Dios te llama a hacer como Nehemías: observar, asumir, resistir y restaurar. No te dejaron en medio de la destrucción para vivir con temor eterno. Fuiste puesto allí porque Dios confió en que, incluso sin muchos recursos, tendrías la fe suficiente para empezar de nuevo. Y aunque algunas personas en tu hogar aún no entiendan lo que está sucediendo, tu obediencia traerá transformación para todos. Así fue con Nehemías. Él se adelantó, lloró, ayunó, oró, planeó, y luego, cuando llegó el momento, movilizó a otros. Dios siempre empieza con uno que decide, con uno que cree, con uno que escucha la voz de Dios y entiende que ya no podemos esperar a que el tiempo arregle lo que el Espíritu ya ha pedido que se restaure ahora. Si algo en tu interior se conmueve al escuchar esta palabra, escribe la frase aquí en los comentarios: soy el Nehemías de mi casa.
que esta frase te recuerde a diario que lo que comenzó a revelarse aquí seguirá transformándose en lo más profundo de tu entorno. A veces, lo que causa el desequilibrio en tu hogar no es algo visible, sino el efecto silencioso de cosas que se han ido acumulando con el tiempo. Y cuando Dios dice que hay algo oculto que necesita ser expulsado hoy, no se refiere solo a una presencia maligna de forma simbólica. Señala realidades que muchos se han acostumbrado a ignorar. Hay detalles de la vida cotidiana que, si no se tratan, crean un ambiente espiritualmente tóxico, pesado y sofocante. Pequeñas puertas abiertas que parecen inofensivas, pero que dejan espacio para que crezca la confusión, para que la fe se debilite y para que la paz se desvanezca. Hay hogares que guardan objetos que, aún sin saberlo, se han consagrado a prácticas que nada tienen que ver con Dios. Recuerdos de viajes, imágenes, piezas decorativas, libros, símbolos, regalos de personas con intenciones dudosas. Y todo esto, si no se discierne, puede abrir la puerta a la legalidad espiritual dentro del hogar. Pero no son solo los objetos los que cargan. A veces, el ambiente del hogar se mantiene por palabras negativas lanzadas, por discusiones intensas que nunca se resolvieron, por heridas acumuladas que se convirtieron en raíces de resentimiento. Y hasta que estas cosas se reconozcan, se aborden y se presenten ante Dios, la restauración completa se ve comprometida. ¿Conoces ese rincón de la casa donde nadie quiere estar? Esa habitación que parece la más fría, o ese lugar donde siempre surgen conflictos. Puede parecer exagerado, pero hay ambientes dentro de la propia casa que se han contaminado espiritualmente por lo que se dijo o hizo allí. Las palabras tienen peso, y la verdadera espiritualidad no se limita a lo que se dice en voz alta, sino que incluye lo sentido, lo cultivado y lo oculto. Un simple recuerdo sin resolver, una promesa rota, una desobediencia ignorada. Todo esto forma capas invisibles que lastran el ambiente. Y también hay hogares que se han alejado gradualmente de la presencia de Dios. No porque alguien se haya rebelado conscientemente, sino porque la rutina ha absorbido el altar. El tiempo para la oración ha sido reemplazado por el exceso de trabajo. Las conversaciones con Dios han dado al cansancio y lo sagrado se ha convertido en un objeto olvidado. Cuando la oración deja de ser parte de la rutina, el hogar pierde el sonido de la fe. Y es en este silencio espiritual donde actúa el enemigo, lenta, sutil, imperceptiblemente. No necesita escándalo, solo necesita espacio. También hay sentimientos ocultos que nadie ve, pero que moldean el ambiente del hogar. Envidia entre hermanos, competencia silenciosa, orgullo disimulado, exigencias constantes, falta de perdón. Todo esto construye barreras invisibles entre las personas. Y lo más peligroso, entre las personas y Dios. Porque cuando el ambiente del hogar se cierra espiritualmente, incluso la sensibilidad del alma comienza a desvanecerse. Y Dios, que es espíritu, no fuerza su presencia donde no hay apertura. No es de extrañar que algunos hogares pierdan su brillo con el tiempo. El problema no es la pared descascarada, los muebles rotos ni la factura vencida. Lo que realmente lo cambia todo es cuando el ambiente espiritual del hogar se ve afectado. Y Dios no quiere que vivas en un lugar donde la tristeza se esconde tras las cortinas y donde el miedo se pasea descalzo por las habitaciones. Él quiere que tu hogar vuelva a ser un refugio, un lugar de descanso, un lugar de sanación, risa y alabanza. Pero para lograrlo, necesitas buscar con sinceridad, reorganizar, limpiar lo que se necesite limpiar, tirar lo que se necesite y, lo más importante, invitar al Espíritu Santo a morar allí de nuevo. Hay cosas que no puedes esconder en un cajón. Dios te muestra que ahora es el momento de afrontarlas, no con culpa, sino con autoridad, porque lo que Él quiere restaurar en tu hogar va más allá de las apariencias. Es algo profundo, quiere cambiar el ambiente.
devolver la ligereza, la sensibilidad espiritual y la presencia constante. Pero para lograrlo, necesitas eliminar lo que te contamina. Rompe con lo que te frena. Deja de normalizar lo que te ha estado robando la paz durante años. Y quizás, mientras escuchas esto, ya te estén dando vueltas en la cabeza imágenes. Quizás ya sepas qué debes eliminar. Quizás estés recordando algo que parecía insignificante, pero que ahora cobra sentido. Esta es la voz del Espíritu guiándote con amor, no para acusarte, sino para sanarte, para liberarte, para allanar el camino hacia una transformación que comienza en lo invisible, pero que pronto se materializa en cada detalle visible de tu hogar. Porque la sanación que comienza ahora, incluso en silencio, tiene el poder de cambiarlo todo. Si esta parte del contenido te aclaró lo que puede estar oculto en tu hogar, escribe en los comentarios la frase: renuncio a lo que me agobia. Que esta sea tu declaración de decisión, conciencia y preparación para lo que aún se revela. Llega un punto en que la opresión en el hogar deja de ser un enigma y empieza a tener una dirección clara. Las puertas espirituales que se han dejado abiertas de par en par sin que nadie se dé cuenta. Cuando el corazón alberga resentimiento, por ejemplo, crea una grieta por la que se filtran todo tipo de peso. Ese recuerdo de una palabra dura, guardado como un tesoro, genera un eco de amargura que se extiende por las habitaciones como un perfume tóxico. Y es curioso cómo la mente se acostumbra. El resentimiento se convierte en parte de la decoración, los diálogos se llenan de espinas y la atmósfera permanece densa porque se permitió que algo que comenzó pequeño creciera. La verdad oculta es que el resentimiento no es solo un sentimiento, es una brecha abierta, una puerta sin cerradura, una invitación para que el mal se instale. De igual manera, la pornografía, a menudo tratada como un secreto inofensivo, instala en el ambiente una frecuencia contraria a la pureza que Dios desea. Una pantalla encendida a altas horas de la noche no solo muestra imágenes, libera una energía que se filtra por las paredes, roba la verdadera intimidad, fragmenta la identidad y socava la confianza entre las personas. Es como si cada acceso reforzara un pacto silencioso contra la santidad. A partir de entonces, el hogar que debería reflejar transparencia empieza a albergar secretos tras bambalinas, y este desequilibrio espiritual se transforma en distanciamiento emocional, frialdad y discusiones que surgen sin motivo aparente. No es exagerado decir que esta puerta abierta incluso cambia la mentalidad de quienes están cerca, aunque desconozcan el motivo del cambio de ambiente. La idolatría, por otro lado, no siempre se manifiesta en altares con velas encendidas. Puede ocultarse en prioridades distorsionadas, en la obsesión por la aprobación de los demás o en la dependencia emocional de personas y objetos. Cuando algo o alguien toma el trono que le pertenece a Dios, el ambiente espiritual se desequilibra. El impacto es real. Las decisiones se confunden, el camino pierde rumbo y la casa, una vez establecida en su propósito, empieza a dar vueltas sin avanzar. Es como reemplazar la luz del sol por una bombilla débil. Parece iluminar, pero no tiene el poder de calentar ni crecer. Dios quiere cerrar esta puerta hoy porque sabe que, sin el eje correcto, todo gira sin sentido. La envidia es otro visitante silencioso. Comienza con comparaciones inocentes, pero pronto se convierte en una incomodidad constante. Cuando alguien en el hogar alberga envidia, el ambiente se vuelve pesado, los elogios suenan falsos, los logros ajenos se convierten en amenazas. Este sentimiento da paso a una competencia velada, rompiendo la unidad que sostiene a la familia. La incomodidad no necesita muchos decibeles. La vibración baja y continua de la insatisfacción es suficiente. La envidia nos enferma lentamente, corroe nuestra identidad, y Dios, conociendo el peligro de esta corrosión oculta, insiste en cerrar esta puerta antes de que nuestros corazones se conviertan en piedra. Pero quizás la brecha más común, y paradójicamente
la más subestimada, es la falta de perdón. Cuando el perdón no encuentra cabida, todos los demás ataques negativos cobran fuerza. La falta de perdón es la raíz que alimenta el resentimiento, la envidia, la idolatría y en muchos casos incluso las adicciones que intentan adormecer el dolor no resuelto. Es como si todo el hogar respirara aire viciado, en el que cada respiro trae recuerdos dolorosos. La falta de perdón mantiene vivo el recuerdo del ofensor, ata a la víctima a la escena del pasado y perpetúa ciclos de acusación. Dios quiere cerrar esta puerta hoy, no para minimizar, sino para evitar que siga gobernando los ambientes internos y, en consecuencia, los externos. Es interesante notar que estas puertas no permanecen abiertas por sí solas. Son el resultado de decisiones, pequeñas decisiones cotidianas que parecen insignificantes, pero que, sumadas, definen quién tiene autoridad sobre la casa. Siempre hay un punto de partida, la primera mirada codiciosa, la primera conversación sin tratar, el primer resentimiento tragado sin sanar. En el momento en que se abre la puerta, algo se arraiga, y si nadie se atreve a cortarlo de raíz, la opresión se convierte en un huésped permanente. Por eso Dios habla ahora, porque conoce cada rincón, cada historia, cada gesto que abrió la puerta a la oscuridad. Él no expone para vergüenza, revela para libertad. Y la liberación comienza con el reconocimiento. No puedes cerrar una puerta que ni siquiera sabes que existe. Por eso esta revelación llega tan directamente, para que no haya duda de por dónde entró el enemigo. Cada vez que nombras tu rencor, confiesas tu vicio, admites tu envidia o decides perdonar, se vuelve a cerrar el cerrojo. Es un acto espiritual de autoridad. Es como Nehemías, empuñando la espada en una mano y colocando piedras con la otra, construyendo y observando al mismo tiempo. No basta con construir muros de oración si las brechas permanecen abiertas debido a actitudes que niegan todo aquello por lo que oras. Esta transformación no se limita al discurso, requiere acciones concretas. Quizás sea hora de vaciar cajones, revisar colecciones, borrar archivos, limpiar historiales, reorganizar prioridades, reconectar y dejar ir a la gente. Esta limpieza material y emocional tiene profundas repercusiones. Cada objeto desechado, cada disculpa sincera, cada oración en voz alta en el dormitorio cambia la frecuencia de la casa. Y a medida que la luz llena esos espacios, el mal ya no encuentra cabida. Es un trabajo que ocurre en lo invisible, pero se refleja en lo visible, en un aire más ligero, en conversaciones más suaves, en noches de sueño más tranquilo. Dios quiere cerrar estas puertas hoy, no solo para liberarte de la opresión, sino para abrir otras entradas, las correctas, las ventanas del cielo que infunden paz, dirección, creatividad y sanación. Una casa limpia se convierte en tierra fértil para que los sueños olvidados vuelvan a florecer. Decisiones que antes eran confusas cobran claridad. Las relaciones se reorganizan con respeto mutuo, y lo que parecía una simple mala etapa se revela como una etapa necesaria, una etapa de preparación, parte de un camino que apunta a un hogar renovado y una vida con propósito. Transición. Todo lo que Dios hace tiene como propósito la continuidad, y cuando cierra las puertas espirituales, ya visualiza lo que germinará en este nuevo entorno de libertad. Si este mensaje te ha hecho reconocer las entradas que necesitan ser selladas, escribe en los comentarios la frase "Las puertas están cerradas" y deja que esta declaración exprese la decisión que se está tomando ahora, mientras nuevas revelaciones continúan desarrollándose. ¿Te has parado a pensar alguna vez que algunas bendiciones aún no han llegado? No porque Dios te haya dicho que no, sino porque hay algo dentro, muy cerca de ti, que te impide el paso. A veces oramos, ayunamos, buscamos, insistimos, nos cansamos y nada sucede. El silencio parece más fuerte que cualquier respuesta, pero
Y si este silencio es solo la voz de Dios intentando mostrarte que el problema no está afuera, sino dentro de tu casa. Es difícil admitirlo, pero puede ser justo la verdad que necesitas escuchar ahora mismo. Hay una diferencia entre promesas pospuestas y promesas bloqueadas, y hay una delgada línea entre esperar el tiempo de Dios e ignorar las señales que ya está dando. Mucha gente espiritualiza demasiado lo que realmente requiere un cambio práctico. Dios no está lejos, ni es insensible a tus oraciones, pero es demasiado justo como para derramar algo donde la tierra aún está contaminada. A veces, lo que te separa de lo que pides es una barrera invisible que tú mismo has permitido que crezca. Una actitud sin tratar, un entorno sin resolver, un hábito que aún se resiste a la transformación. No puedes vivir pidiendo milagros sobre cimientos inestables. No puedes esperar paz donde reina el desorden espiritual. Es duro decirlo, pero es precisamente este tipo de confrontación la que libera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas relaciones no avanzan? ¿Por qué algunas puertas no se abren ni siquiera después de tantos intentos sinceros? ¿Por qué sientes que das vueltas en círculo, como si siempre volvieras al mismo punto? Y si el origen de todo esto está en tu hogar, no necesariamente en las personas, sino en el entorno, en lo permitido, en lo tolerado, en lo ignorado. Hay hogares que se construyeron con oración, pero hoy se sostienen solo por la rutina, y eso lo cambia todo, porque lo que comienza con la fe necesita mantenerse con celo, con vigilancia, con verdad. Es fácil pensar que la culpa es de los demás, de las circunstancias o de la falta de oportunidades. Pero llega un momento en que Dios nos llama a mirar dentro de nosotros mismos, al lugar donde vivimos, y preguntarnos sinceramente, ¿qué hay en mi hogar que no se corresponde con lo que le pido a Dios? ¿Estoy cultivando su presencia o simplemente esperando que Él lo resuelva todo sin mi intervención? Dios no bendice las apariencias, bendice la verdad. Y donde hay verdad, hay sanación, hay alineación, hay verdadera transformación. A menudo, el bloqueo de la promesa tiene más que ver con el entorno que con la voluntad de Dios. El cielo no está bloqueado, es el corazón, el hogar, el espacio que aún necesita ser ajustado. Lo que ves, lo que permites, lo que escuchas, con quién te relacionas. Todo esto afecta directamente el campo espiritual que te rodea. De nada sirve pedir tranquilidad si toda la casa respira tensión. De nada sirve pedir una respuesta si el ambiente donde esperas la voz de Dios es tan ruidoso, con distracciones y contaminación, que apenas puedes oírlo. Esta reflexión no pretende acusarte, sino despertarte, porque hay bendiciones que ya están listas, solo esperando que el entorno sea compatible con lo que Dios ha preparado. Y esto no depende de nadie más que de ti. El cambio comienza en tu interior. Empieza con una decisión firme. Cerrar las puertas equivocadas, limpiar lo que necesita limpieza, silenciar lo que impide escuchar, alinear el ambiente de la casa con lo que se espera del cielo. Solo entonces la promesa dejará de ser algo lejano y se convertirá en realidad. Y una vez más, es importante decir, no se trata de religiosidad, de reglas estrictas, de perfección inalcanzable. Se trata de sensibilidad, de comprender que Dios no habita donde no se le quiere, respeta los espacios que no le invitas a ocupar, y a veces, el simple acto de eliminar aquello que lo entristece cambia por completo el curso de la historia. No necesitas mucho, solo necesitas la verdad y la valentía de dejar que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes hacer. Esta es la clase de verdad que, al aceptarla, tiene el poder de reorganizarlo todo: finanzas, relaciones, salud emocional, fe. El bloqueo que parecía externo era, en realidad, interno. Y desde el momento en que comprendes esto, todo empieza a tomar una forma diferente. La luz regresa, el entorno cambia, el cielo responde, porque ahora hay armonía entre el lugar donde vives. Y esto lo cambia todo, porque Dios actúa donde encuentra un espacio limpio,
un corazón quebrantado y un entorno preparado. Si esta parte del contenido tocó algún aspecto latente de tu vida y te hizo reflexionar más profundamente sobre lo que realmente bloquea tus bendiciones, escribe aquí en los comentarios la frase: limpio el camino de la promesa. Que estas palabras sean más que un comentario, que sean una decisión concreta que prepare el siguiente paso de lo que Dios ya ha comenzado a revelar. El Espíritu Santo no solo quiere visitar tu hogar de vez en cuando, quiere morar, quiere establecer su hogar, no como un huésped que se instala en un rincón estrecho y se adapta a lo existente, sino como alguien que lo transforma todo de adentro hacia afuera con su presencia. Pero lo que quizás aún no te hayas dado cuenta es que, para que Él more libremente, algunas cosas deben irse, y esto no tiene nada que ver con la religión, los rituales ni la conducta forzada. Tiene que ver con el espacio, tiene que ver con la intención, tiene que ver con la pureza de propósito, porque donde hay distracción constante, ruido interior o orgullo disimulado, Él no encuentra lugar para descansar. ¿Alguna vez has imaginado al Espíritu de Dios moviéndose apaciblemente por tu hogar, descansando en el sofá donde antes solo había discusiones, descendiendo al dormitorio donde antes reinaba el miedo, planteándose sobre las conversaciones familiares y transformando el insocintus dolor en reconciliación? Él lo desea, lo anhela, pero no lo fuerza. El Espíritu Santo es sensible, y donde no hay libertad, se retira, guarda silencio, no porque se rinda, sino porque respeta. Y este es el punto delicado. Muchas veces oramos pidiendo más de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo mantenemos en el ambiente cosas que lo entristecen, que lo alejan, que lo hacen observar solo de lejos lo que sueña con restaurar de cerca. Y no siempre son cosas escandalosas, a veces es la forma en que tratas a quienes viven contigo. Es el orgullo que no deja espacio para el perdón. Es el silencio que pesa más que un insulto dicho en voz alta. Es la indiferencia espiritual que crece cuando la rutina se vuelve más importante que la presencia. Dios no te acusa, te llama a una transformación que comienza con un simple gesto: reconocer que necesitas hacer espacio, que algo necesita ser removido para que Él pueda entrar de verdad. Porque por muy fuerte que sea la estructura de una casa, es su presencia la que la sostiene, y su ausencia siempre deja vacíos, espacios que serán llenados por otras voces, otras influencias, otros ruidos. Y si el Espíritu de Dios no está ahí como prioridad, como centro, algo o alguien ocupará ese lugar, y eso es lo que cambia la atmósfera. La casa permanece igual en lo natural, pero en lo espiritual, el ambiente ya no es el mismo. La paz se desvanece, la intuición se confunde, la sensibilidad se pierde, y poco a poco, lo que era un refugio convierte en un campo de batalla. Dios no quiere eso para ti. Él quiere estar tan presente que cuando alguien entra en tu casa, incluso sin saber cómo explicarlo, sienta algo diferente, sienta ligereza, se sienta bienvenido, se sienta seguro. Esto no se puede comprar, forzar ni memorizar. Esto se cultiva, esto se construye con decisiones, con una mentalidad alineada con el cielo, con el coraje de quitar lo que está fuera de lugar, de hacer espacio en los armarios del alma, de eliminar el exceso y el desorden que se ha acumulado con el tiempo. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios encuentra este espacio, este lugar limpio, disponible y dispuesto, lo llena todo. Y donde Él llena, el vacío no sobrevive, el caos no permanece, la tristeza pierde fuerza. Quizás te hayas acostumbrado a vivir con cierta carga en tu hogar. Quizás hayas aprendido a sobrevivir emocionalmente, incluso cuando las cosas no funcionan. Pero el propósito de Dios no es que simplemente soportes tu entorno, sino que lo transformes, que tu hogar sea una extensión de la promesa, un pedazo de cielo visible en un mundo cada vez más opresivo, una morada donde el Espíritu de Dios tiene libertad para moverse,
dirigir e inspirar. Y eso comienza ahora, con esta conciencia, con esta entrega. Quizás lo que se necesita no es otra larga oración, ni una nueva petición. Quizás lo que se necesita es una decisión clara, hacerle espacio. Y hacer espacio también significa soltar, de ideas fijas, de terquedad emocional, de viejos hábitos, de todo lo que ocupa el lugar donde Dios quiere actuar, porque donde hay entrega, hay manifestación, y donde hay manifestación, hay transformación, y donde hay transformación, hay paz, hay sentido, hay presencia, y cuando la presencia se vuelve una prioridad, lo que era opresión se convierte en testimonio, lo que era una carga se convierte en sanación, lo que era conflicto se convierte en comunión. Si esta palabra encontró algo en ti que sabes que necesita ser entregado, escribe la frase aquí en los comentarios. El Espíritu Santo tiene espacio aquí. Que esta frase sea más que palabras, que sea una decisión interior que transforme tu entorno y prepare el terreno para todo lo que Dios aún está por hacer. No todo el caos empieza afuera. A menudo empieza adentro, en la mente, en el corazón, en los sentimientos que nos tragamos y fingimos no sentir. Pero tarde o temprano, el interior empieza a filtrarse. ¿Y sabes dónde se hace más evidente? En el hogar. No es casualidad que las cosas se rompan con frecuencia, que el aire se vuelva pesado incluso cuando nadie discute, que la luz parezca diferente y la sensación de pesadez se apodere de ti incluso en los días soleados. No se trata del clima, se trata de la atmósfera. Y cada atmósfera es un reflejo directo del estado espiritual de quien la habita. La casa natural grita lo que el corazón calla. Y cuando Dios te llama a observar el entorno donde vives, no es para juzgar el desorden de las cosas físicas, es porque sabe que, a menudo, el desorden en los objetos es solo un reflejo del desorden en el alma. ¿Cuántas veces, al ordenar una habitación, te has puesto a llorar sin entender por qué? ¿Cuántas veces has intentado limpiar la casa, pero el cansancio te llega como si te estuvieran arrancando algo de adentro? Esto sucede porque la casa física lleva recuerdos, historias, marcas, y cuando Dios inicia una limpieza espiritual, también te invita a tocar la parte natural. Hay personas que nunca han entendido por qué vivían en una constante sensación de estancamiento. Nada fluía, los planes se estancaban, las relaciones se desgastaban, la rutina parecía una carga, hasta que un día, impulsados por una sutil incomodidad, decidieron revisar cosas que llevaban años guardadas. Sacaron objetos viejos de los cajones, se deshicieron de recuerdos vinculados a momentos de dolor, apagaron ciertos contenidos del televisor y volvieron a consagrar ese espacio al Señor. Y algo cambió, no en el exterior, sino en la atmósfera invisible. De repente, el aire se volvió más ligero, las conversaciones fluían mejor, las discusiones cesaron e incluso el sueño se volvió tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando transformas tu interior, el espacio donde vives comienza a reflejar esta transformación. No es solo una metáfora, es real. La espiritualidad moldea la experiencia diaria. Un hogar donde se honra el Espíritu de Dios no es perfecto, pero está vivo. Respira presencia, alberga la reconciliación, lleva la verdad. Y la verdad, cuando vive en las personas, organiza el ambiente que las rodea. ¿Has notado cómo cambia incluso la forma en que organizas tus muebles cuando estás de buen humor? ¿Has notado cómo la luz brilla de manera diferente en un hogar donde se cultiva la presencia de Dios? Todo esto es más que estética, es una respuesta espiritual, porque donde hay comunión con el cielo, hay orden, y donde hay orden, hay favor. El favor no descansa donde hay confusión constante. Hay personas que no entienden por qué todo parece tan caótico, pero nunca se han parado a pensar que viven en un lugar donde no se reza, donde se grita más de lo que se escucha, donde se juzga más de lo que se acoge, donde la televisión está encendida todo el día, pero la Biblia permanece cerrada. Esto no es una crítica,
es un llamado a la conciencia. El hogar no es un remanso de paz, es el altar de la intimidad con Dios. Y cuando este altar está en ruinas, lo que surge en su lugar es la rutina sin sentido, la distancia emocional y el automatismo emocional. Pero cuando el altar se reconstruye, cuando las paredes se ungen con oración, cuando la casa se trata como un territorio de alianza, el milagro ocurre incluso antes de que se pronuncien las palabras. Y no se trata de misticismo, exageración, ni de pensar que todo conlleva energía. Se trata de reconocer que el entorno en el que vives afecta directamente tu camino emocional, espiritual e incluso físico. He escuchado historias de familias que estaban al borde de la desintegración, pero que se recuperaron mediante un simple acto de obediencia. Colocar alabanzas donde antes solo había ruido, pedir perdón donde antes solo había orgullo, abrir la ventana para que entre la luz mientras sostienes la palabra con la misma mano y dices: Señor, esta casa es tuya. Parece sencillo, pero en el ámbito espiritual, este tipo de gesto tiene un impacto que la lógica humana no puede alcanzar. Y quizás estés experimentando precisamente este contraste ahora mismo. Un entorno que se ve hermoso por fuera, pero que lleva marcas silenciosas por dentro. Y Dios, que te conoce en cada detalle, no solo quiere darte una nueva etapa, quiere darte un nuevo fundamento. Y eso empieza por el hogar, con la mesa, que necesita volver a ser un lugar de conversación, no de tensión, con el dormitorio, que necesita volver a ser un espacio de descanso, no de ansiedad, con la cocina, donde la comida es más que comida, es comunión. Y todo esto no requiere perfección, requiere entrega, porque cuando el Espíritu Santo encuentra un ambiente acogedor, permanece. Y cuando permanece, la transformación no solo ocurre en el entorno, sino también en la mentalidad. Las decisiones se vuelven más acertadas, las relaciones más sanas y la visión más clara. El hogar deja de ser un escenario de lucha y se convierte en un campo de milagros. Y lo que antes parecía imposible comienza a reorganizarse, porque el centro vuelve a ser quien nunca debió abandonar la escena: Dios. Si esta palabra te ha ayudado a ver el reflejo entre el ambiente de tu hogar y lo que sucede en tu interior, escribe en los comentarios la frase: mi hogar será un reflejo del cielo. Que esta frase se convierta, a partir de hoy, en una verdad visible en cada rincón de tu hogar. Llega un momento en la vida en que nos damos cuenta de que ya no podemos seguir permitiendo ciertas presencias en nuestros hogares. Y no me refiero solo a personas, sino a influencias, recuerdos que te matan, voces que aún resuenan incluso después de tanto tiempo, patrones que poco a poco se han arraigado y han transformado el entorno en un campo de tensión, no de paz. Hay cosas que no pusiste ahí, pero que permitiste que permanecieran allí durante demasiado tiempo. Y Dios dice que este tiempo ha terminado, que este ciclo debe terminar, que esta opresión debe desaparecer. Hay un poder silencioso que se activa cuando alguien decide, con autoridad espiritual, declarar: ya basta. Y no es un basta impulsivo, iracundo ni orgulloso. Es un basta consciente, un basta que nace de la certeza de que esto ya no pertenece al entorno que se está construyendo. Un basta que ya no mira al pasado como justificación, sino al futuro como dirección. Porque si tu hogar va a ser un reflejo del cielo, no puedes seguir albergando lo que viene del infierno. Si tu familia va a ser un instrumento en las manos de Dios, no puede seguir moldeándose por voces que contradicen todo lo que Él prometió. Quizás te hayas acostumbrado al caos emocional, a los conflictos constantes y al desánimo que se extiende como humo invisible por todos lados. Pero hoy Dios te da algo diferente. No solo te da discernimiento, sino también autoridad. Porque no basta con identificar lo que está mal, hay que expulsarlo. Y expulsarlo espiritualmente significa tomar una postura. Significa declarar con fe:
que lo que no le conviene a Dios ya no vivirá donde Él quiere reinar. Puedes hacerlo ahora mismo, donde quiera que estés. En voz alta, en silencio, con las manos en alto o con un corazón contrito. Lo importante es que sea real, porque cuando la declaración proviene de un espíritu quebrantado y lleno de fe, el mundo espiritual se mueve, y lo que parecía inamovible, lo que parecía resistente, empieza a ceder. Toda presencia indeseable, toda influencia maligna, todo remanente de una maldición familiar, toda carga emocional que agobia el entorno, todo lo que se plantó por error o se dejó atrás por distracción, todo esto empieza a perder terreno, porque el nombre de Jesús tiene poder, y donde se lo invoca con verdad, no hay lugar para la resistencia de la oscuridad. Así que di con toda la autoridad que el Espíritu de Dios ya te ha dado: hoy expulso de mi hogar todo lo que no proviene de Dios. Esta frase no es un ritual, es un hito. Es la línea que separa lo tolerado de lo que será restaurado. Es la llave que cierra las puertas equivocadas y abre las que han estado cerradas por años. Es el comienzo de una transformación que comienza ahora, pero que tendrá un impacto por mucho tiempo. Porque cuando algo se va, algo nuevo entra, y Dios no dejará tu hogar vacío. Lo llenará de presencia, de luz, de sanación, de esperanza, y lo que antes era una carga ahora será paz. No importa si las luchas siguen ahí, si los problemas no han desaparecido de la noche a la mañana. Lo que está cambiando ahora es el entorno en el que existen estos desafíos, porque antes reinaban, ahora han sido entregados. Antes te inclinabas, ahora te levantas, y cada vez que se ejerce esta autoridad, tu casa se alinea con el cielo. Y donde hay alineación, hay fluidez. Lo que estaba bloqueado comienza a moverse, lo que estaba oculto comienza a revelarse, y lo que parecía imposible comienza a ser posible, porque ahora hay espacio, ahora hay libertad. Esta declaración que hiciste no volverá vacía, fue escuchada, y a partir de ella se tomarán nuevas decisiones, se formarán nuevos hábitos, comenzarán nuevos. Este es un viaje, y cada paso importa. La atmósfera de tu hogar se adaptará a este nuevo ritmo, porque cuando el interior cambia, el exterior responde, y Dios honra a quienes honran su presencia, no con perfección, sino con entrega. Si este momento fue intenso para ti, si algo se desgarró o despertó en tu interior mientras se revelaba esta verdad, escribe la frase aquí en los comentarios: lo que no es de Dios ya no tiene cabida aquí. Que esta frase marque el comienzo de un nuevo entorno, una nueva mentalidad, un hogar donde el cielo se sienta como en casa. Llega un momento en que comprendemos que solo escuchar el mensaje no lo cambia todo, que solo ver el video, emocionarse y decir amén no es suficiente para transformar la realidad que vivimos a diario. Porque la verdadera renovación espiritual no ocurre por casualidad, ni solo por impacto emocional. Ocurre cuando hay una decisión, y cada decisión conlleva un peso: el peso de la responsabilidad, el peso de la elección, el peso de la rendición. Por eso muchas personas sienten, comprenden, incluso están de acuerdo con lo que escucharon, pero se quedan donde están, porque no avanzan, no se mueven, no actúan. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no te trajo aquí solo para informarte. Él quiere transformarte. Y la transformación no empieza por fuera, con cambios visibles. Empieza en lo invisible. Empieza cuando miras dentro de ti y dices: esto ya no encaja con quien Dios quiere que sea. Y entonces, con valentía, empiezas a cambiar lo que necesita cambiarse. Algunas de estas cosas son pequeñas, pero requieren determinación. Palabras que ya sabes que duelen, pero que sigues usando. Contenido que consumes sin pensar, pero que poco a poco va moldeando tu mente. Reacciones que ya has identificado como destructivas, pero que te niegas a corregir. Otras son más profundas. Implican relaciones, decisiones de vida,
ciclos que necesitan cerrarse de una vez por todas. Hay cosas que deberías haber dejado atrás, pero aún insistes en aferrarte a ellas por miedo al vacío. Y mientras insistes en aferrarte a lo viejo, lo nuevo no llega, porque la promesa no cabe en un espacio desorganizado. Dios quiere hacer una nueva obra, pero no construirá sobre estructuras comprometidas. Por eso, la renovación espiritual requiere la disposición a soltar el control, a soltar el orgullo, a soltar la zona de confort, porque lo que viene es más grande, pero también más exigente. Requiere profundidad, requiere verdad. De nada sirve orar por un cambio y seguir alimentando los mismos patrones. De nada sirve pedir paz y seguir tolerando todo lo que genera conflicto en el hogar. De nada sirve desear la restauración si la actitud sigue siendo la de quien niega su propia responsabilidad por lo que está roto. La fe sin obras está muerta, y el deseo sin decisión también está muerto. Dios actúa con quienes se mueven, con quienes entienden que ha llegado el momento de soltar lo que debe dejarse atrás, de borrar lo escrito en el borrador para comenzar un nuevo capítulo con letras más firmes, más claras y más conscientes. Esta renovación que el Espíritu está provocando en ti ahora no es solo una emoción pasajera, es un llamado a la acción, una urgencia interior, un despertar que ya no puedes ignorar. ¿Qué harás con esta verdad que has recibido hasta ahora? ¿La guardarás como una simple palabra bonita o la tratarás como un llamado divino? Porque en el momento en que decides cambiar, todo el cielo se mueve para apoyarte. Dios no pide perfección instantánea, pide un corazón dispuesto, y donde hay disposición, hay verdadera transformación. Hay cosas que debes dejar atrás, aunque duelan. Hay hábitos que debes abandonar, aunque lleven años contigo. Hay conversaciones difíciles que debes tener, aunque la otra persona no las comprenda de inmediato. Pero todo esto forma parte de un proceso más amplio, reconstruir. Y reconstruir requiere derribar lo mal construido. Requiere revisar los cimientos y las razones de tus decisiones. Dios te llama a un viaje de renovación que te impactará no solo a ti, sino a todo tu entorno. Y lo que comienza con una simple decisión, una oración sincera, una acción concreta, un cambio de mentalidad, acaba echando raíces tan profundas que ni siquiera las tormentas futuras podrán arrancarlas. Porque ahora ya no se trata solo de tener fe, se trata de vivir esa fe. Se trata de dejar que moldee cada decisión, cada paso, cada reacción. Y cuando eso sucede, la presencia de Dios se vuelve constante, no ocasional. No se limita al momento de oración o al culto dominical, sino presente en la rutina, entre bastidores, en los gestos más pequeños de la vida cotidiana. Sabes exactamente qué debes dejar atrás. Dios ya te lo ha mostrado. Y si aún tienes dudas, no provienen de su voz, sino del miedo al cambio. Pero ningún miedo es más fuerte que la certeza de que Él te acompaña en este proceso. No te pide nada que no te haga crecer. No exige nada que no te prepare para algo mejor. Cada renuncia ahora es una liberación de espacio para lo que está por venir. Y esta novedad no es pequeña, no es superficial, es algo con el peso de la eternidad. Si esta verdad te confrontó y, al mismo tiempo, te impulsó a esta nueva etapa, escribe la frase aquí en los comentarios. Hoy decido renovarme, que esta decisión resuene no solo en palabras, sino en acciones visibles, en cambios reales, en frutos que demuestren que la casa y el corazón se están reformando desde adentro. La presencia de Dios tiene el poder de transformar por completo la atmósfera de un lugar. Y esto no es solo un simple discurso, sino una realidad que muchas personas han experimentado a lo largo de la historia. La Biblia está llena de historias que muestran el verdadero impacto espiritual que se produce cuando alguien decide abrirle un espacio al Señor. Un ejemplo contundente de esto es la historia de Obed-Edom, un hombre sencillo que probablemente no
Imaginaba que sería recordado siglos después, pero que experimentó una poderosa transformación en su propio hogar, simplemente porque recibió la presencia de Dios con reverencia. En 2 Samuel 6:11 está escrito que el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom durante 3 meses, y en esos 3 meses el Señor bendijo no solo su vida, sino también a toda su familia y todo lo que le pertenecía. Para muchos, esto puede parecer un simple detalle, pero lo que este pasaje revela es algo mucho más profundo. Donde Dios es bienvenido, la bendición se manifiesta. Donde hay reverencia, hay prosperidad. Donde su presencia es tratada con cariño, se llega incluso a las trastiendas de la casa. Obed-Edom no era rey, no era sacerdote, no era una figura pública poderosa. Era alguien que abría la puerta cuando nadie más lo hacía, porque en aquel tiempo el arca representaba la presencia misma de Dios, y muchos temían recibirla por un miedo malinterpretado. Pero él no dudó, acogió, hizo espacio, y el resultado fue que su casa se convirtió en un lugar emblemático. La bendición fue tan visible que llegó a oídos del rey David. Esto demuestra que la transformación que ocurre dentro del hogar puede resonar en el exterior y ser percibida por otros, incluso por aquellos que jamás imaginarías. Imagínate lo que sucedió allí en esos 3 meses. No solo bendiciones materiales, sino sanación en las relaciones, unidad en la familia, paz en el ambiente, dirección espiritual, propósitos reorientados. Todo esto porque la presencia entró y encontró espacio. Esto no está lejos. Te puede pasar a ti también, pero requiere la misma disposición, el mismo corazón dócil, la misma entrega que dice: Dios, si quieres morar aquí, esta casa es tuya. Si hay algo que deba irse para que tu presencia pueda quedarse, entonces lo sacaré. Y esta decisión no necesita esperar una ocasión especial. Puede comenzar ahora, con pasos sencillos, un momento de silencio, un tiempo dedicado a la oración, una canción que exalte su nombre, una sincera petición de perdón, una conversación que reconstruya puentes, porque la presencia no entra en medio del caos por casualidad, entra donde hay honor, donde hay espacio, donde hay verdad, y cuando entra, nada permanece igual. Lo que era contienda se convierte en cooperación. Lo que era cansancio se convierte en descanso. Lo que era dolor se convierte en testimonio. Muchos ya han experimentado este cambio. Historias reales de personas que vieron sus hogares completamente transformados al tomar decisiones pequeñas pero profundas. Personas que decidieron desconectarse de lo que los contaminaba, que volvieron a orar con sus hijos, que retomaron el hábito de leer la palabra en voz alta, que consagraron cada habitación con palabras de vida. No hay magia, hay obediencia. Y cuando la obediencia se vuelve parte de la rutina, la bendición deja de ser algo distante y comienza a vivir ahí, en el día a día, en los detalles, en cómo todo se organiza a su alrededor. No tienes que vivir deseando una visita divina. Dios no solo quiere visitar tu casa, quiere quedarse. Quiere que tu casa sea como la de Obed-Edom, un lugar donde su gloria pueda descansar libremente, sin restricciones, donde todo el entorno esté abierto a alinearse con su presencia. Y si eso es cierto para ti, si te conmueve por dentro, entonces ahora es el momento de tomar una decisión, porque cuando la decisión se toma en el espíritu, toda la casa la siente. Y lo que viene a continuación es una nueva temporada que comienza no con ruido, sino con presencia. Si esta palabra despertó algo en ti y dio sentido a lo que Dios había estado susurrando a tu corazón, escribe la frase aquí en los comentarios. Como Obed-Edom, mi casa será una morada de presencia. Que esta frase marque un nuevo viaje, uno en el que no solo recibas, sino que cuides, preserves y celebres la presencia que cambia todo a tu alrededor. Cuando el mal se va, algo cambia en el aire, literalmente. Es como si la casa respirara de otra manera. Ese peso inexplicable desaparece. Esa tensión que flotaba entre las habitaciones
que no siempre provenía de las palabras, sino de la atmósfera misma, comienza a disiparse como la niebla cuando sale el sol, y todo lo que una vez parecía normal, los silencios duros, las miradas distantes, las palabras cortantes, pierde el espacio que una vez tuvo, porque la paz no llega empujando, llega cuando lo malo se va, y esta paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios que se siente, se reconoce, se honra. Quizás ya hayas experimentado este contraste y ni siquiera te habías dado cuenta. ¿Recuerdas ese día en que, sin mucha explicación, la casa se iluminó? La gente durmió mejor, la rutina fluyó, el ambiente se volvió silencioso, pero no en un sentido tenso, sino acogedor. Es como si el hogar hubiera sido lavado desde adentro. Esto no sucede por casualidad. Sucede cuando el ambiente espiritual se purifica, cuando se cierran las puertas, se silencian las voces y lo impuro ya no tiene cabida. Dios no quiere que tu hogar sea un campo de batalla donde todos luchan y nadie gana. Quiere que sea un refugio, un lugar donde el alma pueda descansar y la fe pueda crecer. El hogar, al estar alineado con el cielo, se convierte en un lugar de sanación. Aunque persistan los desafíos, ya no tienen el mismo impacto, porque ahora hay cimientos firmes, hay una presencia constante, hay un espíritu que guía, que pacifica, que restaura, y quien vive en esta casa lo siente. La paz se manifiesta en los detalles, en la forma de hablar, en la mirada, incluso en la forma de realizar las tareas cotidianas, porque donde antes había prisa e irritación, ahora hay orden y dulzura. Donde antes había que imponer el control, ahora hay confianza. Cuando Dios ocupa el espacio, ya no hay cabida para lo que antes lo oprimía. El miedo ya no domina, la ansiedad pierde fuerza, la angustia no puede arraigarse, porque la paz del Señor, cuando es verdadera, no se limita a los momentos de oración, invade los entretelones de la casa, se aloja en la cocina, se extiende por el pasillo, se apodera del dormitorio y llega incluso a quienes no rezan, incluso a quienes aún no creen, pero lo sienten. Sienten que hay algo diferente. Sienten que allí, en ese lugar, la atmósfera es diferente. Y esta diferencia, por sutil que parezca, tiene un profundo impacto. Es asombroso cómo la presencia de Dios, al encontrar la libertad, lo transforma todo sin esfuerzo. No necesita focos, no depende del ruido, simplemente entra, y al entrar reorganiza, quita el polvo de los rincones, expulsa lo oculto, deshace ataduras ocultas, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, libertad para sentir ligereza, para vivir con más tranquilidad, para dejar que lo turbulento se transforme en calma, y esta paz, al establecerse, crea una nueva cultura en el hogar. La gente empieza a hablar de forma diferente. Las oraciones se vuelven más profundas. Los momentos familiares dejan de ser discusiones y se convierten en reuniones. Incluso los horarios cambian. Las prioridades se reajustan. Las distracciones empiezan a desaparecer. Es como si se hubiera activado un interruptor y todo lo que antes requería esfuerzo, ahora fluye con naturalidad. Porque la paz no es solo un sentimiento, es una atmósfera, es una decisión, es un nuevo patrón espiritual que se establece cuando el mal se marcha y el cielo se convierte en su hogar. ¿Has notado alguna vez que hay casas llenas de vida, incluso en silencio, y otras sencillas, sin lujos, pero con una paz inexplicable? La diferencia radica en lo que reina allí. Y cuando Dios reina, hasta lo sencillo se vuelve precioso, hasta lo pequeño se vuelve grande, hasta lo pequeño se vuelve suficiente, porque la paz de Dios no depende de las circunstancias, depende de la presencia, y si hay presencia, hay plenitud, hay descanso, hay belleza incluso en los días difíciles. Si este pasaje te ha inspirado, si deseas de forma concreta en tu hogar, escribe la frase aquí en los comentarios. Mi hogar respirará paz. Que esto sea más que una simple frase, que sea un compromiso para mantener el ambiente limpio, luminoso y lleno de presencia.
y que esta decisión, sea cual sea la que tome, esté marcada por una verdadera transformación. No estás aquí por casualidad. Todo lo que se ha dicho hasta ahora estaba guiado por algo más grande, por alguien que conoce los entresijos de tu vida mejor que tú. Y si hay una razón por la que tu corazón late más rápido ahora, es porque esta etapa que parecía interminable está a punto de terminar. Esa confusión silenciosa que se cernía sobre las habitaciones de tu casa, esa tensión que parecía infundada, esa angustia que intentabas ocultar incluso a quienes viven contigo, todo esto empieza a perder fuerza ante tu decisión de dejar que Dios ocupe el lugar que siempre fue suyo. Algo poderoso está sucediendo ahora mismo, y aunque no lo veas con tus ojos naturales, ya se manifiesta en lo invisible, porque cada vez que una casa se posiciona espiritualmente, una nueva realidad se libera sobre ella. Dios no solo visita, sino que transforma, restaura, reorganiza, y lo que parecía caos, desorden, pesadez, ahora comienza a alinearse. Tu hogar, que ha sido blanco de tantos ataques, tantas distracciones, tantos conflictos silenciosos, está siendo marcado, pero ya no por peleas, gritos, puertas cerradas ni noches de insomnio. Está siendo marcado por la presencia. Sí, la presencia de Dios está entrando, y no solo de paso. Él está haciendo su hogar, está purificando lo que estaba oculto, está sanando lo herido, está restaurando lo que estaba roto. Esa conversación que parecía imposible se dará, esa conexión que se perdió se restaurará, lo que parecía olvidado se revitalizará, porque la presencia de Dios saca a la superficie todo lo que estaba latente, devuelve la ligereza, la alegría, la risa, la intimidad, la sensibilidad que una vez parecía perdida. Y quizás lo más hermoso de todo es saber que este cambio no depende de grandes cosas. Empieza con lo que ya has decidido, con tu forma de orar, de moverte, de cuidarte. Empieza en el espíritu, empieza en el silencio, empieza en la habitación, empieza en los detalles, y luego se concreta en actitudes, palabras y gestos, porque Dios no hace reformas a medias. Empieza en tu interior y termina en el entorno. Trata lo que nadie ve, para luego transformar lo que todos verán, y por eso saldrás más fuerte, más limpio, más renovado. Esta fase de opresión, de pesado silencio, de estancamiento espiritual, está llegando a su fin, no porque diste el paso perfecto, sino porque diste el paso correcto. Creaste espacio, renunciaste al control, permitiste, y eso lo cambia todo. Lo que viene ahora es un tiempo de reconstrucción, pero no cualquier reconstrucción, una reconstrucción hecha por manos divinas, una obra que comienza desde los cimientos y llega hasta los techos, porque Dios no se limita. Si comienza, termina. Si entra, permanece. Y si Él ha llamado tu casa para ser su morada, entonces lo será, aunque el proceso aún esté en curso. Así que declara con fe: mi hogar será un lugar de milagros, porque un milagro no es solo sanidad física o provisión económica. Un milagro también es sentir paz de nuevo, es ver cómo lo imposible se reorganiza, es ver cómo las promesas se concretan en tu hogar, es darte cuenta de que donde antes había guerra, ahora hay comunión, donde antes había caos, ahora hay dirección, donde antes había gritos, ahora hay alabanza, donde antes había lágrimas ocultas, ahora hay risa espontánea. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios: mi casa es de Dios. Este simple gesto puede ser el puente que te conecte con otras personas que también necesitan esta liberación. Y si quieres seguir purificando el ambiente espiritual de tu hogar, aquí tienes un video que complementa todo lo anterior. Haz clic y continúa conmigo. Si esta palabra te hizo sentido, si de alguna manera te conmovió, y te hizo confrontar con la verdad y el amor, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes como este, que no solo informan, sino que transforman. Este espacio es para quienes buscan
más que respuestas rápidas. Es para quienes desean profundizar. Y si has llegado hasta aquí, deja un comentario diciendo: estoy contigo hasta el final, porque eso demuestra que este mensaje ha encontrado su lugar y también nos ayuda a conectar como familia, una comunidad que se está sanando, fortaleciendo y elevando, casa por casa. Y si este video te hizo reflexionar, te renovó o te alivió de alguna manera, dale a me gusta. Ayudará a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan liberación y paz en sus hogares. Hay un video aquí al lado que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y sigue mirándome. Tendrá aún más sentido después de todo lo que se publicó hoy.